Diputado Bertolino. A continuación tiene la palabra la diputada Marisol Turres. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Debo hacer presente que mi profesión es abogado, no soy economista. Estudié 4 semestres de ingeniería comercial, por lo tanto entiendo lo básico en materias económicas. Y por lo tanto, quiero plantearle algunos temas al ministro desde el punto de vista de una parlamentaria y de lo que plantean sus ciudadanos y de algunas dudas que como parlamentaria y como ciudadana tengo también respecto a cómo se están llevando efecto y cuáles son los sistemas de fiscalización que tiene el gobierno en el uso de sus recursos. Y esto lo digo porque el ministro se ha caracterizado durante estos años de gobierno de la presidenta Bachelet por ser un hombre, todos dicen que es así, que cuesta mucho sacarle un peso, y siempre es el culpable de todos los males y de todas las carencias que hay en cada uno de los ministerios. En agricultura, en justicia, siempre la culpa es del ministro de Hacienda. Macroeconómicamente las cuentas siempre calzan. Y le pido al vicepresidente Zúñiga que me deje, por favor, decir algunas palabras al ministro, si es tan amable. Muchas gracias. Yo creo que macroeconómicamente las cuentas siempre calzarán. Pero cuando bajamos a tierra, cuando vamos a las regiones, cuando vemos proyectos y en años tan importantes y lamentablemente importantes como este, en una región como la mía, donde nos enorgullecíamos de tener una tasa de desempleo de un 3,5%, hoy día vamos en más del 12%, obviamente nos preocupamos porque sabemos, se nos dice, viene mucha plata a la región, vienen muchos recursos, viene mucho apoyo para las pymes, viene mucho plata para emprendimiento, y uno dice que bueno, por fin la gente de los sectores rurales, por fin nuestros pymes van a tener una oportunidad. Sin embargo, mucho de ello no es bien ejecutado, y eso es importante que usted lo sepa, ministro. Hay 3.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que informaba el intendente, para repartir en capital semilla, para emprendimiento. Es decir, a 3.000 mujeres de mi región, de acuerdo a lo que decía el intendente, fueron capacitadas y están listas y dispuestas para iniciar algún negocio en esta materia. Todos sabemos que no a todas les puede ir bien, pero por supuesto que me alegré de esta buena noticia. ¿Cuál es la sorpresa? Que estas mujeres, al comenzar a hablar con algunos grupos de ellas, no tenían la capacitación que se requería para poder iniciar ningún emprendimiento, no sabían nociones mínimas de contabilidad. Algunas decían, yo quiero tener una panadería, o sea, si alguien puede instalar una panadería con 1 millón de pesos es Mandrake el Mago, porque de verdad yo veo muy difícil lograr tener un éxito verdadero con 1 millón de pesos. Esto está respaldado por Cercotec. Yo fui a la entrega de 400 de estos bonos, las mujeres salieron algunas contentas y algunas preocupadas. Lo que han planteado es que además para este millón de pesos es única y exclusivamente para comprar bienes que vayan destinados a su emprendimiento, lo que me parece bien. Pero yo no sé aquí qué pasa con el tema del IVA, porque estamos hablando de platas que van destinadas principalmente a mujeres que quedaron cesantes por el tema del salmón. Entonces, a muchas de ellas se les dice, no, pero tú tienes que tener 190.000 pesos para pagar el IVA. ¿Cómo si está cesante? ¿Cómo si está partiendo? Una mujer que no sabe lo que es una iniciación de actividades. Entonces, claro, llega mucha plata y uno participa en esas actividades porque yo me alegro que lleguen recursos a mi región. Pero me cuesta entender que no haya la suficiente fiscalización para que efectivamente esos recursos sean bien cuidados y bien gastados, que sean realmente una inversión, y no como muchos proyectos FOSIS donde se les entregaban recursos a la gente y terminaban el que quería hacer algo en turismo y decía, yo voy a instalar una hospedería en mi casa, y vive en una población pobre donde resulta que jamás va a ir un turista y al final lo único que hizo fue poder alojar un poco su casa. En fin, temas como ese, temas como las capacitaciones del CENSE, donde también hay recursos del Estado, y que dan una ilusión a jóvenes que antes no pudieron estudiar, pero en la hora de ir a buscar pega esas capacitaciones no les servían.
Entonces, lo que quiero transmitir, por su intermedio, presidente, al ministro, es cómo verdaderamente se coordinan estas políticas públicas que en cuanto a su planteamiento, a lo que persiguen y a las ideas, me parecen fantásticas, pero que en la realidad uno ve que se aplica una y otra, y el Chile Solidario y el programa Puente, y la gente sigue en las mismas condiciones de pobreza. Pasan los años y uno sigue viviendo a las mismas personas acostumbradas al mismo asistencialismo, a recursos que han recibido, que nunca han rendido cuenta y siguen siendo tan pobres como antes. Ese es un tema que yo creo que es tremendamente importante, que al menos los parlamentarios sepamos en las regiones qué recursos van a llegar, cuál va a ser su destino y que podamos al menos opinar porque estamos en contacto diariamente con nuestra gente. En segundo lugar, y con esto termino, ha habido muchos desastres en el Ministerio de Justicia, muchas promesas, hemos tenido huelga en cada uno de los servicios que dependen de este ministerio y la excusa es siempre la misma. En responsabilidad penal, en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, es que no hay recursos, es que no hay más recursos para poder hacer esto. Entonces yo me pregunto, bueno, si aquí es un mismo gobierno, porque sean distintos ministerios, pero son parte de un mismo gobierno, ¿cómo es posible que se lleven a cabo políticas públicas tan importantes como es la reinserción de jóvenes, la rehabilitación de jóvenes, el hecho que paguen una sanción por haber cometido, por ser un menor infractor de delito? Y una cosa es lo que dice un ministerio y echa a andar una política pública, pero Hacienda no da los recursos para que ello se haga realidad. O el ministro firma un acuerdo con un determinado servicio, pero después resulta que el proyecto de ley que nos llega es distinto porque no hay recursos. ¿De qué manera funciona esto? Me cuesta comprenderlo y por eso hago preguntas bastante concretas, porque a todos nos gustaría saber cómo funciona realmente este gobierno interiormente y por qué estos recursos que se supone que están destinados a mi región no se notan realmente que estén ahí. Y al final tenemos un 12,5%, 20.000 personas que han perdido su empleo en este último tiempo, 20.000 familias que lo están pasando realmente mal. He dicho, señor presidente. Muchas gracias.